¿Alguna vez has sentido que Dios pone en tu corazón un sueño tan grande que parece imposible? Esa sensación de que hay algo que debes hacer, aunque todo parezca estar en contra. Así comenzó la historia de Nehemías, un hombre común como tú y yo, pero con un corazón extraordinariamente sensible a las necesidades de su pueblo. Corría el año 445 a.C. Nehemías servía como copero del rey Artajerjes en el palacio de Susa, en Persia. Era un puesto privilegiado, con comodidades que muchos envidiarían, pero su corazón estaba conectado con su gente, con Jerusalén, la ciudad de sus antepasados. Un día, Nehemías recibió noticias devastadoras sobre Jerusalén. Los muros están derribados y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Te imaginas? La ciudad santa, desprotegida, vulnerable, como una persona sin hogar expuesta a todos los peligros. Lo que sucedió después revela el primer gran secreto del liderazgo transformador. Nehemías no se quedó en la queja. Su reacción inmediata fue llorar, ayunar y orar. Se conectó con el dolor de su pueblo y lo llevó ante Dios. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré y estuve de luto por algunos días. Ayuné y oré ante el Dios del cielo. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces vemos problemas a nuestro alrededor y solo criticamos? Nehemías nos enseña que el verdadero cambio comienza con un corazón quebrantado por lo que quebranta el corazón de Dios. Su oración no fue superficial. Fue profunda, reconociendo los pecados de su pueblo, incluyéndose él mismo en esa confesión. No señaló culpables, asumió responsabilidad. Y aquí está la primera lección poderosa para nosotros. Todo gran movimiento de Dios comienza con alguien que está dispuesto a sentir el dolor de su comunidad y llevarlo en oración ante el Señor. Pero la historia no termina en la oración. La fe sin obras es muerta, ¿verdad? 4 meses después de recibir aquellas noticias, Nehemías estaba sirviendo vino al rey cuando algo inusual sucedió. El rey notó la tristeza en su rostro, algo peligroso en aquellos tiempos, donde mostrar emociones negativas ante el monarca podía costar la vida. ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. No puede ser sino tristeza de corazón. Amigos, este es un momento crucial. Nehemías tenía 2 opciones: disimular su tristeza para mantener su cómoda posición o arriesgarlo todo por la visión que Dios había puesto en su corazón. Lo que hizo Nehemías es un ejemplo perfecto de fe en acción. Primero, hizo una oración relámpago. ¿Te has encontrado alguna vez en situaciones donde necesitas sabiduría divina en segundos? Nehemías nos enseña que incluso una breve oración puede conectarnos con la sabiduría de Dios. Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey. Y vean lo que sucedió después. Nehemías presentó un plan completo. No solo identificó el problema, sino que propuso una solución estructurada. Pidió tiempo específico, solicitó cartas de autorización, requirió materiales para la reconstrucción. El rey no solo aceptó, sino que le dio más de lo que pidió. Incluso le asignó capitanes del ejército y gente de a caballo para protegerlo. ¿Ves el poder de unir la oración con la planificación estratégica? Esto no fue suerte. Fue el resultado de meses de oración combinados con una mente dispuesta a pensar en soluciones prácticas. Aquí está la segunda lección transformadora. Dios honra a quienes combinan la dependencia espiritual con la responsabilidad práctica. La fe no es una excusa para la pereza mental. Es el motor que impulsa nuestra creatividad y determinación. Ahora viene lo bueno, porque cuando Dios te da una visión, no esperes que el enemigo se quede de brazos cruzados. Nehemías llegó a Jerusalén y pasó 3 días observando en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque sabía que la oposición ya estaba presente. 2 personajes aparecen en escena: Sanbalat el horonita y Tobías el amonita, quienes
Les disgustó en extremo que alguien viniera para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Te ha pasado que cuando comienzas a hacer algo bueno, aparecen personas que se molestan sin razón aparente? Así es como funciona la oposición espiritual. Nehemías fue inteligente. Primero evaluó la situación, luego reunió a los líderes y les presentó tanto el desafío como la solución. Vengan y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que no estemos más en oprobio. Y la respuesta fue inmediata. Levantémonos y edifiquemos. Pero cuando comenzaron las obras, también aumentó la oposición. Primero vino el ridículo. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Restaurarán su muro? ¿Volverán a ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Revivirán las piedras de los escombros polvorientos y quemados? Tobías añadió la burla. Si hasta una zorra subiera por lo que edifican, derribaría su muro de piedra. Hermanos y hermanas, cuando Dios pone un sueño en tu corazón, muchos intentarán convencerte de que es imposible, que eres demasiado débil, que no tienes los recursos, que es una locura. ¿Y saben cómo respondió Nehemías? No perdió tiempo discutiendo con los críticos. En lugar de eso, elevó una oración poderosa y siguió trabajando. La lección aquí es clara. Cuando la oposición venga en forma de burlas y ridículo, no te detengas a discutir. Lleva esos ataques ante Dios y sigue adelante con lo que Él te ha llamado a hacer. Lo que sucede a continuación es uno de los mejores ejemplos de organización comunitaria en toda la Biblia. Nehemías capítulo 3 nos muestra cómo se organizó el trabajo. Es fascinante ver cómo cada familia, cada gremio, cada grupo social tomó responsabilidad por una sección del muro. Los sacerdotes, los orfebres, los perfumeros, los comerciantes, todos participaron. ¿Notas algo peculiar? No esperaron a expertos en construcción de muros. Cada uno reparó la parte del muro cercana a su casa. Los sacerdotes comenzaron, dando ejemplo. Había familias enteras trabajando juntas. Incluso se menciona que las hijas de uno de los líderes ayudaron en la reconstrucción. Este es un principio revolucionario. Cuando cada persona asume responsabilidad por su área de influencia, lo imposible se vuelve posible. Pero no todos participaron con el mismo entusiasmo. La Biblia menciona que los nobles de Tecoa no apoyaron la obra de su señor. Siempre habrá algunos que no quieran ensuciarse las manos, que crean que ciertos trabajos están por debajo de su dignidad. Sin embargo, el trabajo avanzó a pesar de ellos, porque la mayoría tenía ánimo para trabajar. Aquí está una verdad que transforma comunidades. No necesitas que todos participen para generar un cambio significativo. Necesitas un grupo comprometido que tenga ánimo para trabajar y que esté dispuesto a asumir responsabilidad personal por el bien común. ¿Te has preguntado por qué algunos proyectos comunitarios fracasan mientras otros prosperan? La diferencia no está en los recursos, sino en la distribución de responsabilidades y en el espíritu con el que cada persona asume su parte. Pero la historia se pone aún más intensa. Cuando Sanbalat y sus aliados vieron que el muro avanzaba y que las brechas comenzaban a cerrarse, su estrategia cambió. Ya no solo se burlaban, ahora planeaban un ataque armado. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y crearle dificultades. ¿Has notado que cuando comienzas a ver progreso en lo que Dios te ha llamado a hacer, la oposición se vuelve más agresiva? La respuesta de Nehemías fue brillante y equilibrada. No abandonó la obra por miedo, pero tampoco ignoró la amenaza. Implementó una estrategia dual. Primero, intensificó la oración. Entonces oramos a nuestro Dios. Segundo, tomó medidas prácticas. Y pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Esta es una de las lecciones más importantes que podemos aprender. La fe genuina no nos lleva a ignorar los peligros reales, sino a enfrentarlos con una combinación de dependencia en Dios y acción prudente.
Nehemías reorganizó todo el proyecto. Colocó guardias en los lugares más vulnerables. Armó a los trabajadores. Creó un sistema de alarma con trompetas. Y luego pronunció estas palabras que han inspirado a generaciones. No tengan miedo. Acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus casas. ¿Te imaginas la escena? Constructores trabajando con una mano y sosteniendo su arma con la otra. No dormían completamente vestidos, siempre listos para responder a cualquier amenaza. Hermanos y hermanas, esta imagen es poderosa. Cuando Dios nos da una visión, debemos estar preparados tanto para construir como para defender. No podemos ser ingenuos ante la oposición espiritual, pero tampoco podemos permitir que el miedo nos paralice. Mientras el muro avanzaba a pesar de las amenazas externas, surgió un problema aún más peligroso: conflictos internos dentro de la comunidad. El capítulo 5 revela una crisis social y económica. Muchas familias estaban sufriendo hambre. Algunos habían hipotecado sus campos y viñas para comprar grano. Otros habían tenido que entregar a sus hijos e hijas como esclavos para pagar deudas. Y lo peor, los responsables de esta opresión eran sus propios hermanos judíos, los nobles y oficiales que cobraban intereses excesivos. Este es quizás el desafío más difícil para cualquier comunidad, cuando el enemigo no está afuera, sino adentro, cuando la injusticia, el abuso de poder y la desigualdad amenazan con destruir desde dentro lo que los ataques externos no pudieron derribar. La reacción de Nehemías fue contundente. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Confrontó directamente a los nobles y oficiales, convocando una asamblea general donde expuso el problema públicamente. No tuvo miedo de señalar la contradicción. Nosotros, según nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y ahora ustedes venderían a sus hermanos y serían vendidos a nosotros? Los acusados no pudieron responder. Nehemías exigió 3 acciones concretas: devolver las propiedades confiscadas, eliminar los intereses de los préstamos, jurar ante Dios que cumplirían lo prometido. Esta historia nos enseña algo fundamental. No podemos construir muros físicos mientras permitimos que muros de injusticia, desigualdad y opresión dividan nuestra comunidad. La verdadera seguridad de un pueblo no viene solo de sus defensas externas, sino de la justicia que practica internamente. Cuando la obra estaba casi completa, con solo faltar las puertas por instalar, los enemigos cambiaron nuevamente su estrategia. Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje a Nehemías: «Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el valle de Ono». Parece inocente, ¿verdad? Una invitación a dialogar, a buscar un acuerdo. Pero Nehemías discernió la verdadera intención. Pero ellos habían pensado hacerme mal. ¿Cuántas veces el enemigo viene disfrazado de razonabilidad, de diálogo, de compromiso, cuando en realidad busca distraernos y apartarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer? La respuesta de Nehemías es otro ejemplo de sabiduría práctica. Estoy llevando a cabo una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo para ir a ustedes? ¡Qué lección más poderosa! A veces, decir no es más espiritual que decir sí. Discernir cuándo una invitación es una distracción disfrazada puede ser la diferencia entre completar o abandonar la visión que Dios nos ha dado. Cuando esta táctica falló, intentaron la difamación. Enviaron una carta abierta acusando a Nehemías de planear una rebelión contra el rey. Luego contrataron a un falso profeta para asustar a Nehemías y hacerlo huir al templo, lo que le habría desacreditado ante el pueblo. Pero Nehemías permaneció firme, discerniendo cada engaño, respondiendo con determinación: ¿Un hombre como yo ha de huir?
¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y finalmente llegó el día glorioso. El muro fue terminado el 25 del mes de Elul, en 52 días. Piénsalo. Lo que parecía imposible, un proyecto que sus enemigos ridiculizaron, fue completado en menos de 2 meses. Tan impresionante fue el logro que incluso sus enemigos se sintieron muy humillados en sus propios ojos, pues reconocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Este es el poder transformador del trabajo en comunidad bajo un liderazgo visionario. Lo que ninguna persona podría lograr sola, lo consiguieron juntos, cada uno haciendo su parte, enfrentando unidos la oposición. Pero el muro físico era solo el comienzo. En los capítulos siguientes vemos la verdadera reconstrucción, la de la identidad espiritual del pueblo. Esdras lee la ley, el pueblo confiesa sus pecados y renuevan su pacto con Dios. Porque, amados hermanos y hermanas, los muros físicos sin renovación espiritual son como un cuerpo sin alma. La verdadera seguridad no viene de las fortificaciones, sino de la fidelidad a Dios y la justicia en nuestras relaciones. ¿Qué nos enseña esta historia milenaria para nuestras vidas hoy? Primero, que todo gran cambio comienza con alguien que está dispuesto a sentir el dolor de su comunidad y llevarlo en oración ante Dios. ¿Qué muros derribados ves a tu alrededor? ¿Qué situaciones de vulnerabilidad en tu familia, tu iglesia, tu colonia te rompen el corazón? Segundo, que la oración sincera siempre nos impulsa a la acción. Nehemías no solo oró, planificó, organizó y ejecutó. ¿Estás dispuesto no solo a identificar problemas, sino a ser parte de la solución? Tercero, que el trabajo en comunidad multiplica el impacto. Cada familia, cada persona tiene un rol único en la obra de Dios. ¿Has identificado cuál es tu parte en el muro que Dios quiere reconstruir? Cuarto, que la oposición es inevitable cuando hacemos la voluntad de Dios. Vendrá en forma de burlas, amenazas, distracciones y desánimo. ¿Estás preparado para mantenerte firme cuando las fuerzas contrarias se intensifiquen? Quinto, que la justicia interna es tan importante como la defensa externa. No podemos ignorar la opresión, la desigualdad y el abuso de poder dentro de nuestra propia comunidad. ¿Estás dispuesto a alzar la voz contra la injusticia, incluso cuando los responsables son de los nuestros? Y finalmente, que Dios puede hacer lo imposible a través de personas comunes que tienen ánimo para trabajar y que permanecen unidos a pesar de la diversidad y los desafíos. Hermanos y hermanas, tal vez te sientes como Jerusalén antes de Nehemías, con muros derribados, vulnerable, expuesto a los ataques del enemigo. Quizás has experimentado devastación en tu familia, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas o tu vida espiritual. La historia de Nehemías nos asegura que la reconstrucción es posible, que no importa cuán destruidos estén los muros de tu vida, con oración, planificación, trabajo comunitario y perseverancia ante la oposición, Dios puede restaurar lo que parece irremediablemente perdido. ¿Estás listo para comenzar tu proyecto de reconstrucción hoy? ¿Dispuesto a ser un Nehemías para tu generación? Porque Dios sigue buscando personas que tengan el corazón quebrantado por lo que quebranta su corazón y que estén dispuestas a pasar de la preocupación a la acción, de la crítica a la construcción, del lamento a la reconstrucción. Que el Dios de Nehemías nos dé la visión, la valentía y la perseverancia para reconstruir los muros derribados de nuestro tiempo. Vamos juntos a edificar para su gloria.